La voz de los protagonistas. Contacto telefónico. Esther. Sí. Y en la línea telefónica tenemos a Esther Quintana, aspirante del PAN a senadora por Coahuila. Esther, buenos días. Don Juan, muy buenos días. De verdad es un gusto escucharlo. Te mando un abrazo entrañable. Está por ahí también Marcela. Aquí Sí, estoy. también aquí está. Buenos días. Marcela, un beso grandote. Gracias. Muy buenos días. Buenos días. De veras que es un honor estar en un espacio tan importante como el de ustedes. El noticiero número 1. Muchas gracias, de verdad. Gracias a usted por aceptar esta charla aquí en Contextos, Esther, para que comparta con el auditorio precisamente lo que es el objetivo de esta sección Candidatos en Campaña. Compartir con el auditorio quiénes son los candidatos, cuál es su trayectoria, cuál es el perfil humano, político, profesional y de servicio que tienen y por qué buscan el voto popular. Con muchísimo gusto, don Juan. Pues soy Esther Quintana. Soy una mujer que he tenido la fortuna y la oportunidad de militar en un partido con principios y con doctrina, donde sigue siendo para mí una inspiración el fundador de mi partido, Manuel Gómez Morín. El PAN me ha dado espacios de verdad extraordinarios para participar en un ámbito que me apasiona simple y sencillamente, como es la política. Porque para mí la política, don Juan, Marcela, es el mejor instrumento para generar bien común. Soy licenciada en Derecho, egresada de la Universidad Nacional Autónoma de México, hablo 2 idiomas, soy especialista en Derecho Constitucional y en Teoría General del Estado. He tenido la oportunidad de ser 2 veces diputada, una diputada local, la segunda diputada federal. No soy una mujer improvisada en estas lides, soy una mujer muy estudiosa, de verdad, y algo muy importante que necesito que la ciudadanía que les escucha este programa sepa. Soy una mujer, y se los digo así de manera coloquial, que tiene una lengua muy larga, don Juan, pero afortunadamente yo no tengo cola que me pise. Y es fundamental que esos espacios donde se tiene una función tan trascendental como es la de un legislador, porque es el que hace las leyes, es el que distribuye el gasto público, es el equilibrio del presidente de la República, es el que le puede corregir la plana al presidente de la República. De verdad es importante que lleguemos gente honesta, gente comprometida, aunque suene vituperio, lo puedo decir libremente. No soy una mujer que tenga en su trayectoria nada de qué avergonzarme. Me he entregado a plenitud a las tareas que he tenido la oportunidad de desarrollar y me he entregado en cuerpo y alma. Entonces, a mí me encanta esto. Y desde un escaño del Senado de la República se puede generar mucho bien común, don Juan. Y es urgente que en este país cambiemos la dinámica, cambiemos la manera del ejercicio del poder público. Es fundamental, de verdad, que ya arreglemos nuestras posiciones los gobernantes y los gobernados. Es fundamental que los gobernados estén claros de que los dueños de este país son ellos y que los gobernantes en su momento lo único que somos es ser servidores públicos. Y yo eso lo he tenido siempre con mucha claridad, don Juan. O sea, cuando he llegado a los cargos, yo sé a quién le debo el cargo. Yo sé quién me paga la dieta. Entonces yo tengo perfectamente claro quién es mi patrón. Aspiro por eso al Senado de la República. Voy a trabajar intensamente, de verdad, a favor de los mexicanos, intensamente a favor de mi estado, que es Coahuila, don Juan. A propósito de esto que usted menciona, Esther, de un Congreso que debe ser contrapeso del Poder Ejecutivo, de acuerdo con las encuestas, todas ellas hasta el momento coinciden en una amplia ventaja de Andrés Manuel López Obrador para llegar a la presidencia en la elección del 1 de julio. Pero también las encuestas coinciden en que tendrá una mayoría en el Congreso también la coalición Juntos Hagamos Historia, que encabeza Andrés Manuel López Obrador. Es decir, un poder ejecutivo y un poder legislativo con una mayoría de Morena y los partidos que lo acompañan. ¿Cuál es su opinión al respecto? Que vamos a repetir, don Juan, el mismo esquema que debemos erradicar de este país. Mire, don Juan, por darle una analogía, un ejemplo. Yo a los vecinos, a los gringos, les puedo criticar un montón de cosas. Pero algo que les tengo que reconocer, porque es un hecho y ahí está la evidencia, es que en Estados Unidos sí hay división de poderes y sí hay equilibrios constitucionales e institucionales. Por darle un ejemplo concreto, el presidente actual, Trump, desde antes de que fuera presidente, desde que era candidato, amenazando con levantar un muro. Hasta la fecha no lo ha podido hacer. ¿Por qué no lo ha podido hacer? Porque simple y sencillamente el Congreso norteamericano le han dicho, no lo haces y no
lo hace. Le hablo por experiencia personal, don Juan. He sido diputada local. Nosotros éramos 7 panistas, luego nos compraron 2 en el PRI y nos salieron baratos porque los compran con dinero. Nos quedamos 5, don Juan. Pudimos haber atacado si hubiéramos tenido mayoría, don Juan, la megadeuda de Coahuila, el atraco que le hicieron a Coahuila. Y no nada más no lo pudimos atacar, don Juan, porque éramos 5 nada más, sino que además el grupo parlamentario del PRI aprobó una reforma de la ley de deuda pública de Coahuila y con eso dejó fuera del brazo de la ley a Humberto Moreira. ¿Esto por qué se lo digo? Porque es fundamental generar estos equilibrios. Sería un error craso de verdad que sucediera esto y que se repitiera el esquema este 2018, don Juan. Sería una tragedia para México. Ahora bien, ¿cuál es su propuesta legislativa en caso de que el voto popular le favorezca? Con mucho gusto, don Juan. Nosotros tenemos una plataforma, que es precisamente la plataforma por México al frente. Esa es la coalición que tenemos. Esa plataforma, don Juan, se hizo en base a foros, en base a escuchar a los mexicanos. Partiendo entonces de ahí están las propuestas. Esas propuestas de la plataforma son las propuestas de nosotros, de quienes estamos contendiendo a los diferentes cargos de elección popular, como son los diputados y como son los senadores en este caso. O sea, yo estoy casada con esta plataforma. ¿Por qué? Por diferentes aspectos. Me voy a permitir tocar 2. Por un lado, es una plataforma que tiene como destino desmantelar al presidencialismo que le ha hecho tanto, pero tanto daño a nuestro país. Vamos por una división de poderes real. Vamos también por el combate a la corrupción. Vamos por el desarrollo, pero el desarrollo integral de los mexicanos, don Juan. Porque la pobreza ha batido mucho a este país. Y obviamente la pobreza se convierte en un momento determinado en un factor de veras dolorosísimo y que alimenta precisamente la corrupción. Estamos proponiendo, don Juan, para combatir a la corrupción, la muerte civil. O sea, que un funcionario público acusado de corrupción, que se le compruebe el acto de corrupción, jamás va a poder volver a ocupar un cargo público, en ninguno de los 3 poderes, en ningún nivel. Va a tener que devolver lo que se robó y va a ir a la cárcel como cualquier ladrón. Estamos proponiendo también que delitos como el peculado, como el enriquecimiento ilícito, no prescriban, o sea que en cualquier momento se puede ejercer la acción penal. Estamos proponiendo también para combatir a la corrupción que no haya ya transacciones en dinero, sí, entre el gobierno y particulares. ¿Por qué? Queremos que sean bancarias, para que quede huella de lo que se está haciendo. Estamos proponiendo también, don Juan, para desmantelar el presidencialismo, que el presidente de la República ya no tenga facultades para proponer a quien vaya a ser el secretario de Gobernación, que sea la fuerza opositora. O sea, la fuerza opositora, la primera que ocupe el primer lugar, esa sea la que proponga. Estamos proponiendo que los secretarios de Estado, don Juan, además de reunir todo el perfil que tengan que reunir, vaya también el mérito, que en este país no se le da ninguna importancia. Y que ya no llegue Juan ni llegue Pedro nada más, porque son amigos, compadres o compañeros de partido, sino porque llenen el saco. Porque México está de veras hasta el copete de que llegue gente que no le sirve y de que llegue gente que no va a cumplir con sus deberes como lo debe de cumplir. Y esta propuesta es mía, don Juan. Ajá. Que quien vaya a ocupar la secretaría, el titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, don Juan, lo proponga también la primera fuerza opositora. Y que el secretario de Gobernación, que es tan importante también, no lo proponga el presidente de la República, sino que lo propongan las otras 2 fuerzas de oposición. Entonces, hacia allá vamos encaminados, don Juan. Queremos que cambie este país auténticamente, pero para que el país pueda cambiar, para desmantelar este sistema político obsoleto y podrido hasta el tuétano, tenemos que realizar acciones concretas. Y sí se puede, don Juan. Tiene que mediar la voluntad política. Pero principalmente, don Juan, tenemos que reflexionar como mexicanos el próximo 1 de julio que esto no es un juego. Que tenemos que dar un paso importante. Que tenemos que decidir si nos quedamos con más de lo mismo, si retrocedemos 40 años atrás o si damos un salto cuántico y le permitimos a México convertirse en un país donde el bienestar no sea nada más para unos cuantos, sino que sea un bien común generalizado, ¿no? Ajá. Licenciada, buenos días, Marcela Pámanes. Buenos días, Marcela, un abrazo. Con el gusto, y dos situaciones particularmente en un día como hoy, que es el Día de la Libertad de Expresión. Y muchas felicidades, por ahí debí de haber empezado. No, felicidades. Yo quisiera saber qué se puede hacer en materia legislativa para poder remendar la plana del actual Congreso, que finalmente optó por seguir con esta discrecionalidad en el gasto
público y en las inversiones que se hacen en los medios, que luego hay algunos que son muy favorecidos en cada uno de los sexenios. Y luego, por otra parte, usted hablaba del tema de la corrupción. No, y le quiero preguntar, ¿no sería importante que las penas y las sanciones de actos de corrupción que están ligados con la salud, hoy mismo Animal Político publica una investigación que una vez más proviene de la prensa, es sobre esta red de empresas proveedores de equipo instrumental médico que funcionarios del IMSS solaparon, y no solo simularon competencia y pagó favores a los responsables de otorgar los contratos, también falsificó registros sanitarios para seguir vendiendo equipo. Entonces, ¿no sería bueno incrementar las penas más allá de que no prescriban los delitos? Es importante incrementar las penas definitivamente, pero aún así lo que tenemos que corregir es el sistema, Marcela. Y qué bueno que menciona esta forma de en que se convierte en cómplices, ¿sí me explico? Gente de la sociedad civil que tiene tratos con el gobierno. Y qué bueno que me lo pregunta esto, porque también estamos contemplando en esta plataforma que quienes se hagan cómplices de funcionarios públicos para cometer actos de robo en contra de los mexicanos jamás vuelvan a formar parte de una licitación, Marcela. Que está claro, que queden proscritos también, porque esa es una forma de que vamos a combatir a ambos lados. O sea, para pecar se necesitan dos en este aspecto. El funcionario público que no tiene moral y también alguien de la sociedad civil que no tiene moral y que con tal de salirse con la suya no tienen empacho en robar dinero de los mexicanos. Eso es por la parte que me pregunto. Ahora, por lo que toca a esto que está sucediendo, que hay medios de comunicación que están cooptados precisamente por el gobierno de cualquier nivel, Marcela, por supuesto que tenemos propuestas. Vamos duramente por la transparencia. Tenemos que limpiar a este país. Pero la publicidad oficial tendría que tener una atención distinta a la que tiene ahora, ¿sí o no? Definitivamente. O sea, mira, Marcela, desafortunadamente vivimos en un país donde la simulación forma parte del sistema. Hago como hago las cosas, hago como que sí las hago, y al final del día, dijo como aquel famoso libro, ¿verdad? Del gato pardo, no. Vamos a cambiar para no cambiar. Exacto. Ahora, ese es el punto. Sí. Nos mandan un WhatsApp, me parece pertinente compartírselo, que promueva no dinero a partidos políticos, no al fuero, no a los plurinominales. Ya estamos hartos de tanto latrocinio y entonces le creeré. Y le comparto también esto. Nosotros estamos a favor de la disminución de diputados y de senadores plurinominales. Y déjeme explicar esta parte importante. Yo puedo entender, Marcela, que haya diputados plurinominales, porque hasta en democracias tan avanzadas como la alemana existen. ¿Por qué? Porque las minorías tienen que tener representación. Pero lo que no se vale es que el espíritu de estos plurinominales se hayan tergiversado y que ahora signifiquen cartas, ¿sí me explico? De prebendas para entregarse al grupo de compañeros, al grupo que está en el poder. Esto no se vale. Vamos por esa disminución. Pero Marcela, tiene que tener representación la minoría. Pero yo estoy totalmente de acuerdo en que tenemos que disminuir el Congreso, la Cámara de Diputados. Estoy absolutamente de acuerdo. ¿Cuáles eran las otras dos preguntas que me hacía Marcela respecto a esto? Sí, la pregunta que hace realmente el radioescucha es respecto al fuero y respecto al dinero a los partidos políticos. Sí, vámonos con el fuero. Marcela, fíjese la tragedia. En Cámara de Diputados se aprueba ya la reforma al artículo 108 constitucional. ¿Y qué pasó? Pasó que cuando llega al Senado, los señores senadores del PRI y de Morena lo paran, lo detienen. Ahí se ve, no hay voluntad política, Marcela. ¿Qué pretenden? ¿Hacer una sesión extraordinaria para hacer lo que el pueblo mexicano quiere? ¿Desaparecer este desdichado fuero que no tiene ninguna razón de ser en este siglo XXI? ¿O qué están esperando? ¿Que llegue la próxima legislatura? Pero si llegamos a la próxima legislatura, Marcela, que espero Dios por delante y el voto de los coahuilenses, esa es una de las prioridades. Tiene que desaparecer. Discúlpeme lo que voy a decir, pero es una mugre de verdad. Este lazo infame del fuero no tiene razón de ser. Entonces vamos nosotros en contra del fuero. Tenemos que quitarle al presidente de la República, al que han cuidado como si fuera el Santo Grial, esta protección que de verdad es dañina para nuestro país.
Esther, ya la estamos... otra, Marcela, ¿cuál era? La otra tenía que ver con el dinero para los partidos políticos. Estamos sobre el tiempo, pero sí es importante. Marcela, es fundamental, porque el dinero con el que nos movemos los partidos políticos es dinero de los mexicanos y puede tener mejor destino. Entonces, tenemos que recapitular en ese tema. Y además, vea usted cómo va a bajar la corrupción y cómo va a llegar gente al poder que realmente esté casada con el bienestar de este país. Ahora, correríamos un riesgo también, que la delincuencia organizada pudiera intervenir precisamente financiando candidaturas. Pero es un tema que se tiene que estudiar, pero que estoy totalmente de acuerdo con usted en que el dinero de los mexicanos puede tener mejor destino, de verdad, como aliviar la pobreza, como generar desarrollo en este país, que estarlo entregando a los partidos políticos. Y hay partidos políticos, Marcela, que son negocios familiares o que tienen dueño, nombre y apellido. Y empiezo por Morena, porque el partido Morena es del señor López Obrador. Esther, en 30 segundos respóndale por favor al señor Vázquez. Dice, estoy escuchando a Esther Quintana y quiero que me diga dónde estuvo en los sexenios de Fox y Calderón. ¿Por qué no se dio cuenta de todo lo malo que había en el gobierno en esos tiempos? A ver, por supuesto que me di cuenta. Nada más que hay que tener una posición para poder combatir esto. Le voy a decir la forma en que yo combatí esto. Yo tuve la oportunidad de ser funcionaria pública en el gobierno de Vicente Fox. Estuve en la Secretaría de Economía como directora general adjunta, sí, de normas. ¿Y qué fue lo que hice? Hice mi trabajo de verdad, de manera ordenada, con honestidad. Esa es una forma precisamente de combatir a la corrupción. De verdad, a eso me dediqué, a hacer con seriedad mi trabajo, a responsabilizarme, a no cometer un solo acto de corrupción, porque además a mí me educaron con principios en mi casa, señor Vázquez. Y cuando llegué a otro puesto que tuve como delegada de la Procuraduría Agraria en el estado de San Luis Potosí, delegada federal, cumplí a cabalidad con mis funciones. No consentí ningún acto de corrupción ni lo cometí. O sea, para mí es una tragedia lo que ha ocurrido en este país. Y las oportunidades que me ha dado la vida de servirle a los mexicanos, lo he hecho con integridad, señor Vázquez. Tengo la lengua bien larga, señor Vázquez, pero no tengo cola que me pise. Entonces, esa fue mi forma de cumplir desde ese espacio que yo tenía. Esther Quintana Salinas, aspirante del PAN a senadora por Coahuila, nuestro agradecimiento por su participación aquí en Contextos. Don Juan, agradezco sobremanera este espacio. Muchísimas gracias. De nueva cuenta, muchas felicidades, porque hoy es el Día de la Libertad de Expresión. Un abrazo entrañable a Marcela y usted, y muchas felicidades. Gracias. Buenos días.